Bueno, con Mauro Federico vamos a hablar de lo que sucedió con Patricia Bullrich en las últimas horas, que tuvo que pedirle disculpas a Holanda. Mauro. Ocurrió el domingo inicialmente, la primera piedra fue el domingo en un programa de televisión. Patricia Bullrich, distendida en un living, conversando con un conductor televisivo, hace referencia a Holanda y lo califica como un narcoestado. El periodista que estaba adelante la mira y ella, para corroborar sus dichos, dice: lo admiten los propios holandeses. Los funcionarios holandeses caracterizan a su país como un narcoestado. Yo estaba espiando el programa, dije, qué fuerte esto que acaba de decir, ¿no? Imaginé, al otro día algo va a pasar. Y claramente ocurrió. Desde muy temprano en la mañana, tanto el Palacio San Martín como las oficinas de la Jefatura de Gabinete recibieron llamados en donde se pedía rápidamente una reacción del gobierno argentino ante lo que verdaderamente era una afrenta que podía escalar diplomáticamente hasta un problema serio. Holanda amenazó con cursar una nota pidiendo una pronta rectificación de los dichos de la ministra de Seguridad. Hablamos de una ministra del Gabinete Nacional, de un gobierno, en este caso, que presume de tener óptimas relaciones con el gobierno holandés y ni hablar con la corona holandesa. Recordemos que la reina de Holanda es oriunda de la Argentina, Máxima Zorreguieta. Bueno, en ese momento, una muy buena muñeca de los funcionarios de Cancillería evitaron que esa nota fuera cursada, me refiero a la nota desde la Embajada de Holanda, quejándose por los dichos de la ministra, y prometieron que antes del mediodía iba a haber una respuesta oficial desde las autoridades argentinas. Y esto ocurrió promediando la tarde. La ministra Bullrich se comunicó con el embajador holandés en nuestro país y finalmente pidió disculpas de una manera, te diría, que tan exagerada y desmedida como la reacción que había provocado en este caso sus dichos. ¿De dónde surge el cuadro de situación de que Holanda es un narcoestado? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Hubo un informe que a principios de este año se conoció, proveniente de la policía, en combinación con datos recogidos por una encuesta del Sindicato Policial de Holanda. Sindicato Policial de Holanda. El Sindicato Policial de Holanda, esto lo recoge el jefe de la policía y hace una declaración pública a partir de este informe, en donde dice... El jefe de policía de Holanda. El jefe de policía de Holanda. Es como si acá, uno imagínese a, no sé, Néstor Roncaglia, sí, sale a decir, mire, la verdad que por la situación en la que estamos, desfinanciado, como una queja, digamos, hacia la autoridad política, para combatir el narcotráfico, estamos en presencia de un narcoestado. Ahora, esto fue lo que dijo el jefe de policía de Holanda. Lo que no, en base a esto y a este informe, la ministra salió a decir esta barbaridad. O sea, replica una frase real. Replica una frase real. Pero el contexto es diferente. De una autoridad policial de Holanda. Pero pará, lo que no cuenta Bullrich es lo que pasó después. Cuando dijo esto públicamente el jefe de policía de Holanda, el Parlamento lo llamó y le dijo, venga. Claro. ¿Cómo dice esto? ¿En base a qué? El jefe de policía tuvo que presentar los argumentos fueron absolutamente insuficientes, porque, a ver, la consideración para que desde la JIFE, que es la Junta Internacional que regula el tema del narcotráfico y del control de estupefacientes, y mucho más la ONU, tome en cuenta que un país pueda ser considerado como un narcoestado, tiene que haber características que lejos están de ocurrir en Holanda, así como lejos estuvo de ocurrir en nuestro país. Muchas veces se hablaba, Argentina es un país, es un narcoestado en Argentina. A ver, para que se considere un narcoestado a nivel de los parámetros internacionales... ¿Hoy en día hay algún estado, algún país que es considerado un narcoestado? Colombia lo fue. ¿Lo fue? Colombia lo fue. ¿México? A ver, ¿por qué? México lo fue. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que tienen dominación de territorios parciales, al menos, claro, del país, porque existe imposibilidad de las fuerzas institucionales de ingresar y ejercer, claro, su poder y el orden constitucional. Es decir, en estos casos sí existe la calificación posible de narcoestado. O incluso la complicidad del propio Estado. Exacto. También. Esté cooptado directamente por los grupos narcos. Yo incluso fui más lejos, le pregunté a algunos especialistas, esta mañana hablaba con la doctora Cuñarro, hablé con especialistas en el tema y me decían, mira, acá hubo situaciones en la Argentina, en momentos determinados, en los cuales determinadas regiones del país estuvieron con serias complicaciones. Por ejemplo, el caso de Rosario, por ejemplo, el caso de algunos municipios del conurbano, pero en ningún momento existió la imposibilidad de ejercer la autoridad institucional dentro incluso de esos. Pero la frase espacios la usa para decir que no corresponde la despenalización
del consumo en función, digo, la aplica en ese contexto, ¿no? El objetivo, como un ejemplo de un lugar donde esto sucede y que el resultado objetivo para ella es un narcoestado. Claro, digamos. el objetivo de Patricia Era Bullrich, como decir, ¿vieron? En Holanda que no se penaliza, miren Exacto. lo que pasa. Bueno, Si lo trasladamos acá va a pasar lo mismo. el problema, a ver, Holanda desde la década del 70 decidió como Estado llevar adelante una política de flexibilización de ciertas normativas que tienen que ver con el consumo de determinadas sustancias, pero ni siquiera en lugares públicos. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay espacios restringidos en Holanda donde vos podés adquirir y consumir determinado tipo de sustancias. Ahora, vos salís a la calle con esa sustancia y sos mucho más punible que en Argentina, incluso. Más preso. O Sí, sea, hoy digamos sí. algo en tema de consumo. Sí. Si a vos te agarran hoy consumiendo estupefacientes, no es que... En Holanda. No, acá. Acá en Argentina. No es que no interviene la policía ni la justicia. Intervienen, te trasladan probablemente a la comisaría, se le abre una actuación, nada, de 3 o 4 renglones que dice se encontró a fulano de tal consumiendo marihuana en la En vía espacio pública público. o demás, y la causa va prácticamente al archivo en tiempo récord. Pero Y todavía... esa persona se va a su casa. Sí, se va a Sí. su casa, pero hay una obligación del instructor del policía de intervenir y comunicarle el hecho a la fiscalía en turno. No es que pasan por alto la situación, lo que pasa es que después se entiende que no se criminaliza. Exacto. Que esa es la diferencia. No sigue el proceso judicial. Ahora, ciertamente cuando vos evaluás los resultados que esta política le representó a Holanda, en Holanda no hay, como la ministra insinuó ayer, mayores indicadores de consumo, mayores problemas de salud pública. Al contrario, tiene indicadores mejores que otros países de Europa en donde las políticas han sido más restrictivas. Fuera de esta cuestión de fondo, que yo creo que es el debate que la ministra de algún modo pretendió instalar y lamentablemente le salió mal, digo lamentablemente para el gobierno argentino, ayer estuvimos a punto de una crisis diplomática. Claro. Esto me decía un funcionario del gobierno ayer por la tarde cuando lo consulté para la nota que escribimos en ámbito financiero, me decía, vos podés eventualmente salir a defender al policía que mató a un ladrón por la espalda, que había que el caso Chocobar. Podés hasta decir, en todo caso, que está muy bien la actuación de Gendarmería, que todavía no quedó claro cuál fue su rol dentro del caso Maldonado. Pero no podés salir a decir esto, porque en definitiva Te metés en la vida de otro país. te pones en la vida de otro país. Bueno, dos cosas. Generás un conflicto de otra índole, perdóname. Sí, sobre el tema Holanda, por el tema esto de los cafés y bares donde se puede consumir Sí. droga, se ha vuelto más restrictivo últimamente y de hecho, por ejemplo, son bastante más restrictivos ahora para los que son visitantes por fuera de la Unión Europea. Exacto. Antes era abierto a cualquier persona que visitara el lugar, ahora están un poco más restrictivos en eso. Y esta consideración de narcoestado muchas veces es utilizada con el fin de lograr sanciones económicas o políticas contra algún tercer estado. Esto ha pasado últimamente con Venezuela. Muchos países, particularmente los Estados Unidos y otros países bien enemistados con el gobierno de Nicolás Maduro, señalan a Venezuela como un narcoestado, ¿no? Y esto es una forma de impulsar internacionalmente sanciones, digamos. Claro. Digo, para que uno tenga en cuenta la gravedad de una Contenta acusación de haber esto, estado ¿no? máxima, ¿no? Sí, me imagino. Ahora, para ser considerado un narcoestado, ¿tiene que ser una votación de Naciones Unidas? No, en realidad más que una votación, hay informes que permiten que el Consejo de Alguna autoridad Seguridad... tiene que decir, El Consejo de señor, Seguridad a de partir Naciones hoy es Unidas... declarado narcoestado. Claro. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece, en base a estos parámetros que yo les mencionaba, las cuestiones ligadas a cuál es la caracterización. Ella dijo, se está transformando es decir, Sí. va camino a... Vos hablabas recién, Mauro, de los índices en lo que respecta al consumo, que no ha aumentado el consumo en Holanda y demás. Ahora, ¿qué pasó con las organizaciones narco? ¿Hay datos de eso? ¿Hay Bueno, cifras? el ¿Cómo principal impactó? problema que tiene Holanda, hoy lo chequeaba con un especialista, no tiene que ver con el consumo y ni mucho menos de marihuana, que es en donde existe mayor flexibilización en términos de consumo interno en el País Bajo, sino con las drogas sintéticas. La JIFE señaló en su informe del 2016 que la principal preocupación en los Países Bajos estriba justamente en la gran cantidad, en el crecimiento de las organizaciones narcocriminales que producen droga sintética, pero no solo para la distribución interna dentro de Holanda y Bélgica, fundamentalmente los dos países señalados por el informe de la JIFE, sino también para consumo de toda Europa del Este y del Oeste también. Así que me parece que
sí existe un problema, no estamos negando la existencia del problema. Lo que dio la impresión, y claramente quedó establecido con la disculpa que la obligaron a pedir a Patricia Bullrich, es que el brulote de la ministra de Seguridad puso en una situación incómoda, diplomáticamente hablando, al gobierno argentino.